Nuevamente les doy la bienvenida a este seminario internacional Visionarias del Dato, Innovación, Ética y Liderazgo Femenino en la Era de la IA, organizado por el Instituto de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Ricardo Palma, en conjunto con Data Ladies, ¿no? Hoy tenemos a nuestra querida Charly Tarazona Tocto, quien lidera equipos de analítica avanzada, facilitando la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en organizaciones mediante productos de datos tangibles como reportes, dashboard, IA predictiva e IA agéntica, ¿no? ¿Quién expondrá el interesante tema del modelo al impacto, liderazgo técnico y estratégico en equipos de ciencias de datos? Te damos la bienvenida gratamente. Adelante, Charlie, puedes presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Buenas noches con todos. Agradecer a Data Ladies por la invitación, a todas las ponentes, a todos los moderadores. La verdad están haciendo un excelente trabajo. Y nada, muchísimas gracias por el espacio y voy a compartir para iniciar con la presentación y agradecería mucho, por favor, me confirman, me escuchan bien, se ve muy bien. Se escucha perfecto y también se ve el compartido, Charlie. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, gracias por la presentación, Omar. Igual les comento un poquito del recorrido, ¿no? Que he tenido desde que inicié en el mundo de data, de analytics, ¿no? Y que cada vez hay nuevas cosas, ¿no? Que salen y uno tiene que estar aprendiendo, capacitándose y sobre todo disfrutando cada etapa que uno va avanzando, ¿no? Actualmente, efectivamente, tengo el rol de liderar la jefatura de Advanced Analytics en Caja Arequipa, acá en Perú. Ya tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de data. Empecé desde analista de datos, luego fui por mi perfil que de profesión soy, estudié estadística. Entonces, me fui integrando un poco más, profundizando un poco más en el mundo de modelos, ¿no? Empecé desde analista de modelos, pasé al otro lado que es la validación de los modelos, seguimiento de modelos y finalmente algo que me gustó bastante fue ver la parte de desarrollo de modelos, construcción de modelos predictivos, principalmente en el mundo de riesgos, ¿no? Luego pasé también a trabajar en el Estado, en este caso en la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, acá en Perú, y vi ya modelos enfocados en riesgos, pero con otro objetivo, ¿no? Con un impacto mayor, ¿no? Porque ya veíamos data de todo el país prácticamente, ¿no? Ya en un lado, con un enfoque más de consultoría, ¿no? Ya finalmente, en el cargo que tengo actualmente, ya liderar una jefatura, ya me tocó estar ya no tanto desde el lado técnico, ¿no? Donde estaba horas y horas y horas programando, sino ya desde un lado más estratégico, ¿no? Este modelo, ¿qué decisiones está impactando, ¿no? ¿Qué KPI voy a mover, ¿no? Etcétera. Ya les voy a ir comentando un poco más a lo largo de mi presentación. Em, Eso, ¿no? Y algo que resalto acá es que creo profundamente en el poder de la educación, ¿no? Para transformar vidas y sobre todo también en el valor de las comunidades en STEM. Hay varias comunidades, así como Data Ladies, ¿no? Donde lo que hacemos es inspirar, ¿no? Inspirar a más mujeres, inspirar también a todo aquel que quiera desarrollarse en este mundo, ¿no? De STEM. Bueno, y me encanta jugar, me encanta viajar, participar en mi iglesia local y compartir tiempo con mis amistades. Muy bien, esto era una presentación de mi parte y ahora sí vamos directo al tema, del modelo al impacto, ¿no? Liderazgo técnico y estratégico en equipos de ciencia de datos. Antes Charlie. de esto, sí. Shirley, mil disculpas, sino que se ve un cuadradito plomo ahora en la diapositiva. La primera que presentaste estaba muy bien, pero en la segunda se ve un cuadradito plomo y en la tercera también. A ver, ahora se ve Claro, mejor. sí, se ve más chiquito el cuadradito, como que se ha achicado un poquito. ¿Podrías? Creo que Ajá, mejor. bueno, se ve mejor, Excelente. pero aún sale uno y ya a la derecha sale otro. Ahí donde está tu puntito. Sí, he visto que sale uno, pero creo que es más pequeño, ¿no? Sí, más pequeño. Sí, bueno, ahí ya se ve mejor.
Ya, genial, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Quisiera preguntarles, ¿no? Yo sé que aquí hay varios que ya trabajan como data scientists, ¿no? Me gustaría saber, para hacer así un sondeo súper rápido, ¿cuántos trabajan como data scientists actualmente en su empresa? ¿O cuántos aspiran a trabajar como data scientists? ¿Sí? Me gustaría saber, de repente puedan poner sus reacciones por acá, por el chat, ¿no? Yo creo que por la temática deben haber algunos, muy bien, ya, ya van marcando, ajá, ya. Sí, ¿no? Entonces, ¿está en estos mundos o de repente están en un mundo asociado a data, ¿no? Como data engineers, etcétera. ¿Por qué les pregunto esto, no? Porque muchas veces, a ver, aquí está. ¿No? La pregunta es, ¿qué hace un data scientist, no? A veces nos quedamos en un concepto de, el que desarrolla modelos con machine learning. Es un capo programando en Python, ¿ah? O domina todos los servicios de AWS, etcétera, que tenga que ver con modelos. ¿Ya? O sea, a veces nos quedamos en lo técnico, que está bien, pero nos olvidamos de algo importante. ¿Ya? Nos olvidamos que un buen data scientist también tiene que entender el problema de negocio, tiene que traducir datos en decisiones, ¿no? Tiene que generar impacto medible, ¿no? Y obviamente todo lo que he comentado, lo técnico, digamos, ¿no? Y aquí viene el rol del líder justamente, ¿no? El rol del líder es quien va a ayudar al data scientist, ¿no? O el rol de, ahora han salido estos roles de los translators, ¿no? Que ayudan justamente al data scientist a profundizar un poco más en esta parte, ¿no? Traducir datos en decisiones, porque finalmente cuando estamos en una compañía, nuestro trabajo tiene que añadir valor, ¿no? Este proyecto que yo estoy haciendo, ¿cuánto de ingreso financiero está trayendo? ¿No? ¿Qué KPI está moviendo? ¿No? ¿Cuánto de colocaciones? ¿Cuántos clientes? ¿No? Dependiendo para qué fin fue creado este modelo, ¿no? Si estoy construyendo un modelo de predicción de fuga de clientes, por ejemplo, ¿qué KPI esperaría impactar? ¿Qué dicen ustedes, no? Entonces, sabes que con este modelo voy a impactar el porcentaje de retención, no sé, ¿no? Espero que mejore mayor mi retención de clientes, ¿no? Ok. Si quiero construir un modelo, vamos en el mundo de riesgos, no sé, de scoring, ¿no? ¿Qué KPI quisiera impactar? Probablemente la mora, ¿no? Entonces, sin el modelo, ¿cómo era mi proceso? Y con el modelo como es, ¿no? Entonces, este modelo lo que está haciendo es un cambio, ¿no? Estoy cambiando la forma de cómo tomo decisiones. Entonces, finalmente, si un modelo termina cambiando la forma de cómo tomo decisiones y además genera impacto medible, check, ¿no? Eso es lo mejor que nos puede pasar cuando uno construye un proyecto, ¿no? Porque tu proyecto es como dicen por ahí, como un hijo, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos avanzando. Si es que hay alguna consulta, lo vemos en la parte final, ¿ok? Entonces, yo he visto, mira, yo he estado en empresas o en equipos, ¿no? He visto también donde, y con toda sinceridad, a veces el rol del data scientist está muy sobrevalorado, ¿ya? A veces sí, sí he visto que está muy sobrevalorado porque justamente falta conectar con el negocio. Falta darle esa interpretación al impacto. Un ratito, por favor, me permiten. Listo, volvemos. Entonces,
Justamente, mira, le quería comentar este caso, ¿no? A veces estuve en un equipo donde habían varios data scientists, pero luego los líderes decían, ¿no? Pero no estoy viendo el valor de este equipo, ¿no? Tengo varios perfiles de data science, tenía como 5 o 6 data science, entonces yo era una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que faltaba, ¿no? A veces eh, faltaba justamente conectar, definir desde un inicio qué queríamos impactar, ¿no? Y a veces pasaba que sacaban proyectos muy interesantes con algoritmos muy interesantes, pero finalmente resultaban siendo no implementables o los datos estaban viniendo mal, arrojaron resultados que no hacían sentido, ¿no? O sacaron un excelente modelo con un AUC muy bueno, etcétera, pero finalmente no hubo ese proceso de capacitación a los usuarios finales, no confiaban en el modelo y nunca llegó a usarse. Pasa, puede pasar, ¿no? Y ahí viene uno de los retos más importantes para aquel que lidera equipos de ciencia de datos. Hacer que los proyectos, ¿no? Los modelos que se construye finalmente sean usados por el negocio. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué creen que no usan el modelo, no? Algunos ya les iba adelantando posibles causas porque no confían en los resultados, ¿no? A veces depende mucho en qué sector uno está, ¿no? Si es que es en el sector financiero, por ejemplo, hay áreas donde usan modelos ya desde hace años, entonces es más fácil, ¿no? Explicarles. Pero de repente hay sectores, rubros nuevos, ¿no? Industrias nuevas donde no han hecho anteriormente algún modelo de ciencias de datos, entonces sí toca explicarles, ¿no? Demostrarles, evidenciar que este modelo te va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Tiene tanto de precisión, explicarles con gráficos, etcétera, ¿no? Y muchas veces el data science construye los modelos de forma aislada, no los involucra a los usuarios finales y finalmente toma, ¿no? Y si es que no tiene ese sponsorship o ese apoyo desde arriba, ¿no? Desde tus líderes, se queda ahí, ¿no? Muchas veces. Entonces es importante que los usuarios confíen en los resultados. Y hay varias pruebas, ¿no? Hay backtest, puedes hacer pruebas de backtest, puedes hacer pilotos, ¿no? Para mostrar efectivamente el impacto del modelo, ¿no? O también esto, como les adelanté, ¿no? He visto casos, se centraron en el algoritmo y finalmente vieron que no es implementable, ¿no? Porque tú desarrollaste, no sé, en tal código y este sistema utiliza este código, ¿no? Y tienes que volver a reentrenar o rehacer, o esta librería que usaste no se puede usar en este sistema, etcétera. ¿No? Y hay que ver otro camino que demora, que impacta un tiempo adicional en desarrollo y etcétera. Entonces, ahí hay puntos que a veces desde un inicio no se tienen en cuenta, pero ir, ir viéndolo o alertar y no esperar al último, ¿no? Esto es importante también. Desde un inicio no se analizó si verdaderamente resolvían el problema, ¿no? Y aquí hay un punto que he visto casos, ¿no? El problema era A, pero el data scientist, obviamente con el equipo de data engineers, ¿no? Entendieron B, le presentaron una solución, pero salió como que la unidad de análisis era diferente a lo que el negocio esperaba, ¿no? Es decir, construyeron un modelo con una unidad de análisis que no necesariamente resolvía el problema, ¿no? Ahí había un tema de comunicación, etcétera, y este proyecto ya tenía 4 o 5 meses y no había resultados, ¿no? Hay un tema acá, los proyectos de ciencia de datos muchas veces no salen como que para mañana o para la semana, ¿no? Y a veces los líderes, ¿no? Quieren tomar decisiones ya, quieren rápido las cosas, ¿no? Entonces, un gran reto, ¿no? Para el líder de ciencia de datos es
¿Cómo saco los proyectos en menor tiempo, ¿no? De repente tengo que tener una mejor infraestructura, ¿no? De repente me voy a servicios de la nube, qué sé yo, ¿no? Porque dependiendo del volumen de datos, dependiendo de los algoritmos, el científico de datos necesita, ¿no? Buenas herramientas para que pueda correr, ¿no? Sus algoritmos, etcétera. Entonces, em, o más adelante vamos a ver, aprender a seleccionar los proyectos, ¿no? Dependiendo el impacto y la complejidad también, ¿no? Pero la idea es generar resultados, ¿no? Porque finalmente nos miden con eso. ¿Qué más, no? El usuario, otra de las causas, ¿no? Que no usan el modelo puede ser que el usuario final no sabe para qué le puede servir ni cómo incorporarlo en la operativa, ¿no? A veces nos quedamos, construí el mejor modelo con una precisión alta, ¿no? Y se quedó ahí. Pero esto, ¿cómo lo conecto con el negocio? ¿Qué decisiones tomo, no? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo lo van a consumir a través de un reporte, un listado o en qué sistema lo voy a implementar? ¿Cuál es el tratamiento para este grupo con alta probabilidad de desembolso o para este grupo con baja probabilidad de desembolso? ¿Qué les doy? ¿Una campaña? Entonces, a veces la otra parte, la parte ya de la estrategia, no se define. Entonces, el modelo está listo, pero a veces no usan porque no hay la otra parte. Entonces, tiene que ir de la mano, ¿no? Justamente eso es lo que ponía acá. No hay una estrategia de qué acciones se puede tomar con el modelo, ¿ok? Y a veces no necesariamente lo tiene que definir el data science, sino para eso está el líder o para eso están ya apoyarse de otras áreas. Ujú. Y otro punto también importante es que nadie hace seguimiento sobre el impacto en el negocio, ¿no? A veces nos quedamos, ok, implementé el modelo, se hizo una propuesta de las estrategias, pero también pasa que el líder de ciencia de datos tiene que constantemente ir vendiendo los resultados que su equipo está generando, ¿no? Entonces, y a veces nos olvidamos de medir justamente ese impacto, ¿no? Sí he construido, me ha pasado, ¿ya? Sí he construido un modelo de predicción de la probabilidad de desembolso, ¿no? Un score de propensión a desembolsar. A veces me olvida de hacerle seguimiento, por ejemplo, de este listado que yo he dicho que tienen alta probabilidad de desembolso, ¿cuántos efectivamente llegaron a desembolsar? ¿Cuánto fue el ratio de conversión, ¿no? ¿Y cuántos millones generó esto? ¿No? Entonces, a veces algo simple, digamos, a veces nos olvidamos de medir ese impacto, ¿no? Ahora, el impacto puede ser monetario, también puede ser otro tipo de impacto, ¿no? Esto antes les tomaba tanto tiempo y ahora les toma menor tiempo, ¿no? Etcétera. Esto de acá también lo he visto, ¿no? Con las reglas de negocio se obtienen mejores resultados que con el modelo, ¿no? Antes del modelo hay una forma como vienen trabajando, hay un proceso actual, ¿no? Y con el modelo la idea es que esta etapa se elimina y ahora solamente tomen decisiones en base a lo que el modelo diga. Ahora, hay, por ejemplo, ¿no? Les hablo de un caso muy común que es en una entidad financiera, por ejemplo, para la evaluación del riesgo, y esto pasa mucho en microfinanzas, ¿no? Muchas entidades tienen sus reglas, ¿no? Para controlar el riesgo, ¿no? Pero ya desde varios años atrás también usan el score de riesgo. Entonces, hay entidades donde aún son reacias, ¿no? A cambiar sus reglas por el score, ¿no? Porque probablemente no confían del todo o eh, han visto y no han visto ese impacto, etcétera, ¿no? Pero aún hay entidades o hay áreas donde dicen, mis reglas funcionan mejor que tu modelo. También puede pasar. Entonces, cuando pasa esto, que se tiene que hacer, pues, pruebas de backtest, ¿no? Para, de alguna forma, mostrar que el modelo, ¿no? O hacer pilotos, no sé, ¿no? Estos solicitudes que pasen solo por el modelo y estos que pasen por tus reglas y comparar, ¿no? Con cosechas, no sé, de aquí a 6 meses, ¿cuál tuvo menor mora? Podría ser.
¿no? Es decir, finalmente un modelo tiene que cambiar la forma como tomamos decisiones. Quiero que se queden con esa idea, ¿no? Si es que no cambia la forma como tomamos decisiones, pues no impacta, ¿ok? Muy bien, entonces ahí justamente viene el rol del líder, ¿no? De ciencia de datos, ¿no? ¿Qué hace el líder de ciencia de datos? Conecta la data con el negocio, ¿no? Prioriza proyectos, ¿no? A veces nos pueden llegar un montón de requerimientos. Mira, me ha pasado, ¿no? Hay muchas áreas que vemos, ¿no? Porque finalmente somos habilitadores, ¿no? Para la toma de decisiones, pero tengo que priorizar, ¿no? De acuerdo a cuánto impacta, ¿no? Si es un proyecto estratégico, ¿no? Para quién es también, ¿no? Em, Más adelante les voy a mostrar como que hay una matriz donde te ayuda a escoger también de acuerdo a la complejidad, ¿no? Etcétera. Y obviamente tiene que estar también aprobado por tus líderes, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra función del líder de ciencia de datos? Asegurar la adopción que les comentaba, ¿no? Con los usuarios, hacer un correcto despliegue, implementación, más allá de lo técnico, ¿no? Lo técnico ya se supone que ya está, ¿no? Ya está implementado bien, ha pasado por pruebas de calidad, ha pasado por validaciones, etcétera. Entonces, eso ya lo doy por sentado, pero no va a impactar en el negocio si es que no hay una correcta adopción, ¿no? Capacitación a los usuarios finales, etcétera. Medir el impacto, traducir, ¿no? Entre el negocio y la tecnología también, ¿no? Entonces, me encantó esta frase, ¿no? Que dice, un líder de data no solo construye modelos, ¿no? Sino también construye decisiones basadas en datos. Ajá. Y algo que he visto mucho es también, no es llenarse de modelos, ¿no? Dependiendo del área, ¿no? Hay áreas donde tienen muchos modelos, ponte 50 modelos, wow, pero realmente, ¿cuántos impactan en decisiones? ¿Cuántos, si no se actualiza, si fallan, te impacta en las utilidades, te impacta en ingresos? ¿Cuántos, no? De esos 50 de repente son los 5, son los más críticos, ¿no? Por eso existe también una clasificación, ¿no? De estos 50, 10 ponle criticidad alta, cosa que esos 10 haz monitoreos más frecuentes, ¿no? Todos los modelos que uno hace se tiene que estar haciendo seguimientos, por eso que al menos en el sector financiero hay muchos temas de gobernanza de modelos, ¿ya? Y eso viene desde la superintendencia, etcétera, pero esto también se puede llevar a otras industrias, ¿no? Ah, independientemente si es sector financiero o no, es importante hacer seguimiento continuo a los modelos. Estos modelos en el tiempo pierden poder predictivo, entonces es importante monitorearlos, ¿no? Eso, ¿ya? Pero si tú eres líder, lideras un equipo de ciencia de datos, es importante tener en cuenta de todos los modelos que administras, cuántos los puedes clasificar como criticidad alta, criticidad media o baja. Esos que son criticidad alta, hazle monitoreos más frecuentes, ¿no? Ponle un check más a las variables, ¿no? La calidad de datos de estos modelos. Algo que pase con estos modelos te va a impactar más, ¿ok? Y bueno, algunas recomendaciones, ¿sí? Primero, para los líderes de ciencia de datos, en base a mi experiencia o los retos que he enfrentado, uno es hacernos las preguntas correctas, ¿no? Cuando venga un requerimiento, mira, quiero este modelo, tu apoyo, ¿no? Primero pensar, ok, ¿qué KPI de negocio puede impactar este modelo? ¿Sí? ¿Qué decisiones se están tomando? ¿No? ¿Cuánto se perdería si los modelos fallan? ¿No? ¿Cuánto es el impacto de estos modelos? Y sacar así con supuestos, ¿no? A veces yo saco así, ¿no? Si mejoro, no sé, por ejemplo, el ratio de fuga, no sé. Si actualmente es 5 mejoro en un 2%, ¿no? Equivale a tantos clientes, y tantos clientes sacan con un ticket promedio de tanto, entonces esto sería el impacto. Es decir, no es necesario ser muy fino, pero más o menos un estimado, ¿no?
¿Cuánto sería el impacto de este modelo? Entonces, para darnos una idea, ¿no? También no todo es monetario, o sea, el impacto no todo es monetario, puede haber otro tipo de impacto, ¿no? En tiempo, ¿no? Mejora la eficiencia, ¿no? Antes se usaba tantas personas para esto, ¿no? Ahora solamente en el modelo y es más rápido. O también en tema de impacto social, o sea, mejora la inclusión financiera, etcétera, ¿no? Y esto es algo que me ayuda bastante, por ejemplo, cuando tienes un montón de casos de uso o que por desarrollar y quieres priorizar la matriz de impacto-complejidad, ¿no? Em, y en base a esto vas a ubicar tus proyectos en cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen alto impacto y tienen baja complejidad van a ser tus quick wins, ¿no? O sea, no te va a tomar mucho tiempo en desarrollarlo, es relativamente más sencillo y generaría un impacto alto. Entonces, estos son los que te van a generar visibilidad, ¿no? Como líder, ¿no? Y de repente hay otros proyectos que tienen más complejidad y son más de mayor impacto, entonces estos son tus proyectos estratégicos, ¿no? Dale el tiempo que necesitan, dale los recursos que necesitan, porque son estratégicos, ¿no? Y si tienes en este cuadrante, ¿no? Complejidad alta, pero de impacto bajo, de repente no vale la pena que le inviertas mucho tiempo, ¿no? Etcétera. Ok. Y también, en lo posible, tener claro de todo, de un panorama más general, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿No? Como negocio. Como negocio es importante también tener visibilidad de cómo va el negocio, ¿no? La empresa donde uno está, ¿no? ¿Cuál es el dolor actualmente de la empresa? ¿Está creciendo bien, pero de repente está perdiendo clientes, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es el dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si mi objetivo es incrementar la cantidad de clientes, ¿no? Entonces, hacer como que un mapeo de subcasos de uso para incrementar la cantidad de clientes que necesito. Podría partir de una segmentación, ¿no? Y aquí entraría probablemente el equipo de ciencia de datos, ¿no? Luego puedo hacer un análisis de competidores. Ah, aquí entra, por ejemplo, otro perfil más, el data analyst. Ajá. Puedo diseñar campañas diferenciadas por los competidores para cada segmento. Ah, ya, también con el data analyst, ¿no? Etcétera. O luego con el equipo de campañas, etcétera, ¿no? Pero en uno de las soluciones justamente para este objetivo, que es incrementar clientes, aquí entra el data scientist, ¿no? Y hacer pilotos de forma adecuada, ¿no? A veces, dependiendo, ¿no? Si ya, digamos, ya tienes proyectos que ya se están ejecutando, etcétera, a veces directamente te pueden decir ya, implementalo, ¿no? Y lo implementas, pero si no, al menos en las primeras iniciativas que hagas, siempre hacer pilotos de forma adecuada, ¿no? Definir bien tu grupo control, ¿no? Tu grupo piloto, qué objetivos también, ¿no? ¿Cuándo voy a decir que el piloto es exitoso, ¿no? ¿Qué espero tener resultados después del piloto, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Diseñar estrategias de acción con los resultados del modelo, ¿no? Justamente para eso es el piloto, ¿no? De repente se va cambiando, ¿no? Si el piloto dura 3 meses, ¿no? O 4 meses. De repente en el mes uno se ha hecho una estrategia, pero eso puede cambiar, ¿no? En el mes tres, de repente ya con el feedback de los usuarios, ¿no? De lo que he recolectado en campo, puede ir cambiando, ¿no? Y si es que eso mejora, excelente. Pero siempre alineado a un KPI, ¿no? Muy bien. Y acá algunas recomendaciones para los data scientists también. Siempre, cuando te asignan un proyecto, la metodología CRIS, básicamente, es una de las metodologías más usadas, ¿no? Y hagámonos las preguntas correctas, ¿ok? ¿Qué problema o necesidad queremos resolver, ¿no? A veces no nos pasan y directo ya los datos, aplico mi código que ya lo tengo, y me pongo a correr todo, pero un momento, ¿no?
¿Entendiste bien cuál es el problema? ¿Qué quieres resolver? ¿Para qué necesitan este modelo? De repente no necesitan un modelo, ¿no? De repente eh, con algunas reglas ya se podría solucionar, ¿no? De repente no es necesario un modelo. Ajá. O de repente te han pedido un modelo, pero no se tienen los datos, lamentablemente, ¿no? No se tienen los datos. O no hay la suficiente historia, ¿no? Porque para hacer los modelos necesito historia. De repente no se o de repente hay data, pero no es confiable. Entonces, como dicen, ¿no? Garbage in, garbage out. Entonces, hay que hacernos las preguntas adecuadas, ¿sí? ¿Qué tipo de ir pensando, ¿no? Este proyecto nuevo, sobre todo para los proyectos nuevos, para aquellos proyectos que ya se sabe que son muy usados y hay antecedentes, es más fácil, pero cuando es un nuevo problema, es ahí donde tenemos que seguir todas las etapas, ¿no? ¿Qué tipo de modelo, qué tipo de algoritmo se adecua más para resolver este problema? ¿No? Eso. Ujú. ¿Cómo lo integro, ¿no? A las operaciones diarias, ¿no? Y este modelo, ¿dónde va a ser implementado? ¿A través de qué? Ajá. Requiere algún tipo de visualización, de repente al finalizar, no sé, un poquito, ir un poquito más allá. Ajá. Ahí viene justo. Enamórate del problema. Busca KPIs asociados al problema, ¿no? Busca fuentes secundarias, papers, estudios, de repente que te puedan servir y puedas tomar de ahí algunas variables, cómo lo han enfocado, etcétera, ¿no? Y sobre todo algo fundamental, reúnete con las personas del negocio. Ellos saben un montón, con las áreas usuarias, te pueden dar muchas ideas. Y otro que ya ganas aliados también, ¿no? Ya te van a conocer cuando tengas que ir y presentarle tus resultados. Ajá. ¿Qué preguntas puedes hacer? Por ejemplo, eh, algunas ya la vimos, ¿no? ¿Dónde se va a implementar, ¿no? Evalúa si es un modelo lo que necesitan. Según lo que vas recopilando, ¿cuál sería tu universo de modelamiento? ¿Sobre qué población vas a modelar? ¿No? A veces aquí se falla bastante. Modelan sobre una población que de repente tienes que hacer más filtros, ¿no? Para que no esté sesgado finalmente tus resultados. Ahí hay varias ya buenas prácticas en modelos, ¿no? ¿Cuál es tu unidad de análisis? Esto también es súper clave. ¿No? Finalmente, ¿a quién le vas a asignar una probabilidad? ¿A quién le vas a asignar una estimación, ¿no? De que hagas. ¿Cuál es tu unidad de análisis, ¿no? ¿En qué parte del proceso se aplicará el modelo, ¿no? De repente, este es el problema, pero ¿en qué momento se va a usar el modelo, ¿no? En todo el ciclo de vida del cliente, no sé, es un ejemplo, ¿no? ¿En qué parte van a usar el modelo? ¿Qué decisiones van a tomar con esto, etcétera, ¿no? Hay varias preguntas que pueden hacerse el tema de data, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Los resultados del modelo salieron mal, ¿ya? Pero ¿qué pasó? El data scientist dice, ah, no, pero así me pasaron los datos, ¿no? El data engineer me pasó así los datos. Pero ¿quién es responsable finalmente, ¿no? El data scientist, ¿no? Ambos, pero ¿quién construye el modelo? ¿Quién es el responsable de definir el target, ¿no? Si es que tuviera. El responsable de dar la solución, ¿no? ¿Sabes qué? Para este problema es mejor hacer una segmentación porque no tengo target. O para este problema utilizo este algoritmo de optimización, etcétera. ¿Quién es el responsable? El de data science, ¿no? Y también tiene que ser responsable de validar la data, ¿no? Que te están entregando. Involucra a los stakeholders. Valida que tus indicadores tengan sentido, cruza, ¿no? Esto te hace sentido de repente con tus pares, con un perfil más senior, con tu jefe, ¿no? He tenido estos indicadores, pero está pasando algo en estos meses que cayó mi Gini, no sé, o me han salido estas variables, ¿te hace sentido? Etcétera, ¿no? Importancia de saber cuándo parar. A veces queremos sacar el mejor modelo y seguimos, ¿no? Busco, wow, itero, etcétera, ¿no? Pero de repente ya tengo uno aceptable y sé que el modelo tiene que tomar decisiones, ya tiene que, entonces de repente hago el camino, hago el flujo
salgo a producción con un modelo, dependiendo qué tan fácil es también, ¿no? Salgo a producción, ¿no? Con este modelo, ya ¿no? Y tengo todo el flujo y luego hago mejoras. Entonces hay que saber cuándo parar, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Pero lo importante es empezar a accionar. Aprende a contar historias con datos, ¿no? Esto es súper importante también, ¿no? Tener una presentación estructurada con un lenguaje de acuerdo al público, eso es importante, ¿no? Mientras más simple, mejor. A veces adecúa tu presentación, ¿no? Dependiendo. Si es que es un público más técnico, adelante, ¿no? Si es que es más de negocio, háblales en sus términos también, ¿no? Y algo ya para ir cerrando la idea es que el valor de un modelo no está tanto en el código, ¿ya? Esto nos puede doler a aquellos que nos encanta el código, ¿ya? Pero finalmente para una organización está en las decisiones que genera, ¿sí? ¿Qué decisiones están cambiando con esto? ¿Qué procesos está impactando? ¿Ok? Y algo ya para ir cerrando, la evolución de un data science. Ya, mira, antes yo pensaba, un data science, wow, ¿no? Entonces, aprender a construir modelos, algoritmos, hacer tus pipelines, tus propias librerías, excelente. Ya, es importante, sí. A la medida que vas avanzando, ya vas a verlo con otro olfato, ¿no? Te van a presentar, porque el negocio lo que te va a presentar es problemas, ¿ya? Hay este problema, entonces tú ya vas a ir con una receta, ¿no? Primero con un diagnóstico, luego con una receta. Lo que necesitan es esto, fácil. Con un modelo de árbol, hacemos una segmentación rápida y ya más bien hay que ir pensando con la otra área para definir las estrategias, ¿no? Y finalmente aprender a liderar decisiones, ¿no? Y cómo lo implemento, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, pero si uno quiere realmente impactar, también tengo que pensar en el otro lado, ¿no? En el lado del negocio también. Ajá. Eso. Nada, muchísimas gracias, ¿no? Piensen en impacto siempre, en qué decisiones están cambiando. Y nada, muchas gracias por la atención, por el tiempo. Y ahora sí, estaré atenta por si hay alguna pregunta, ¿no? De parte del público. Les dejo igual en LinkedIn o mi correo por si por ahí alguien tiene alguna consulta. Encantada. Muchas gracias, Shirley, por esta excelente exposición acerca del modelo al impacto, liderazgo técnico y estratégico en equipo de ciencia de datos. Yo tenía una consulta, mira. Dice sobre Garbage In y Garbage Out. ¿Qué recomiendas hacer cuando descubres que la calidad de datos para un caso de uso prioritario es muy mala? ¿Se pausa el proyecto o se intenta limpiar sobre la marcha? Wow. Muy buena pregunta, gracias Omar. Yo he estado les comento un poco desde mi experiencia, ¿ya? Yo era la data scientist y tenía data engineers, ¿no? Parte del equipo, tenía data engineers que me ayudaban justamente con la creación de las variables, ¿ya? Hay veces donde al data scientist le va a tocar hacer todo. Él mismo va a crear sus variables, él o ella, ¿no? Desde las tablas, va a ser todista, ¿no? Le va a tocar hacer todo, entonces ahí tiene que ser más minucioso, ¿no? Pero si, por ejemplo, si partimos del primer caso, ¿no? Yo soy data scientist y hay alguien que me provee los datos. Entonces, antes de yo empezar a modelar todo, pues tengo que validar, ¿no? Siempre desconfíen. Algo que les digo a mi equipo es, siempre desconfíen de la data que les dan. Ya, yo sé que al menos las primeras veces, ¿no? Desconfíen, o sea, hagan pruebas. Mira, me están diciendo que este indicador que este cliente, o sea, lo que pasa es que en ciencia de datos usamos variables no simples, no ventas, no, sino
promedio de las ventas de los últimos 12 meses. O sea, utilizamos variables más calculadas, ¿no? O el máximo mm, número de entidades en los últimos 3 meses. O sea, utilizamos cálculos, ¿no? Máximos, mínimos, promedios, etcétera. La desviación estándar. Entonces, a veces rápidamente no se ve, ¿no? Pero pueden tomar casos, una muestra, no sé, tomo 5 casos y validen su información, ¿no? Y saquen ejemplitos, ¿no? A ver, me está diciendo que sale número de entidades máximas, 3. Entonces, agarran unos casos, miren su historia de este cliente y validen. Si te sale algo extraño, duda. Pero lo más rápido que puedes sacar es, si te pasan los datos, saca sus estadísticos descriptivos. Ahí rápidamente va a salir. Por ejemplo, la edad. Si te sale edad negativa, ya hay algo está raro, ¿no? Y el directo le escribes, mira, revisa esto, ¿no? Mira, estoy encontrando estos datos. ¿Lo has calculado bien? O sea, eso es lo más práctico, ¿ya? Te van data y saca tus descriptivos. Creo que es una línea de código ahí en Python, ¿no? O R. Saca tus descriptivos y ahí te vas a ir dando cuenta, rápidamente van a salir algunas variables, o si no, tómate 5 casitos y tú mismo ahí valida, ¿no? También. O lo otro, finalmente, puede ser cruzar con el negocio, ¿no? También algunos datos. Pero si es que no están bien los datos, te va a salir cualquier cosa, ¿sí? Ok, Charlie, muchas gracias. Mira, por tu respuesta. Tenemos una consulta de Luis León. A ver, Luis León, por favor, ¿puedes hacer tu consulta? Ah, sí, Omar, gracias. Shirley, una pregunta, muy interesante, ¿no? Tu ponencia y todo el tema, la verdad, fascinante. Y bueno, yo de sistemas, la verdad es que no sé nada, pero algo que sí me llamó mucho la atención, ¿no? De tu eh, exposición, ¿no? Es eso mismo, ¿no? Cómo, digamos, desde tu perspectiva, ¿no? Este, se podría generar un impacto en verdad, o sea, notorio en tanto a la presentación del proyecto ante, como tú dices, ¿no? Ya el equipo ejecutivo, ¿no? Que son los que en verdad van a, o sea, eh, hacer que eso avance o no. Gracias. Gracias, Luis, por la consulta. Me ha tocado estar depende del área donde estás, ¿ya? Hay áreas donde es más fácil, ¿ya? Donde es más fácil porque ya conocen, ya han visto modelos, simplemente lo que te han pedido es una actualización, ¿no? Ah, este modelo tenemos que actualizarlo ya, más fácil. Pero me ha tocado estar en industrias donde por primera vez están viendo un modelo o los líderes no confían en los modelos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es, primero, construimos, pero les vamos haciendo partícipes de la solución. O sea, no esperar que ya esté construido todo y recién al último presentarles, ¿no? Sino ya teníamos al inicio, ¿no? Hay una etapa donde si es que es un modelo supervisado, por ejemplo, ¿no? Hay una etapa donde tengo que buscar variables, ¿no? Entonces, haces unas reuniones con parte de tus usuarios, ¿no? Ahí van a estar también probablemente algunos gerentes. Y les dices, mira, este es este proyecto, vamos a construir un modelo que te va a ayudar en tanto, ¿no? Cuyo objetivo es impactar en este KPI y necesitamos escucharlos a ustedes que nos sugieran en qué variables desde su experiencia, ¿no? Podrían impactar. Es decir, y ahí van a ir participando, entonces vas tomando nota, entonces ellos también se sienten escuchados, se sienten partícipes, ¿no? Y te pueden decir, ¿sabes qué, Shirley? Yo he visto que un cliente que suele tomar producto es un cliente campañero, no sé, ¿no? Aquel que siempre está buscando las campañas, ya, anotas. También puedes ver esto, ya te van diciendo, ya vas anotando. Y al final, de repente, ninguna de sus variables quedan en tu modelo, ¿no? Pero ya los escuchaste y al final si te preguntan, le dices, ¿sabes qué? No quedó tu modelo por este motivo, ¿no? No quedó tu variable, ¿no? Por este motivo, pero ya los hiciste partícipes, ¿no? Y finalmente, haz pilotos, ¿no? Selecciona, identifica, por ejemplo, yo he hecho
o mi equipo ha hecho proyectos y escogimos una región en la cual el líder ya lo teníamos enganchado al proyecto, es decir, ya confiaba en la solución, incluso antes de que lo implementemos. Ya le contamos, hicimos pruebas de backtest, justamente en el pasado se valida qué tan efectivo hubiese sido si hubieses usado el modelo. Le presentamos y dijimos, mira, queremos hacer el piloto en tu región. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y nos comprometemos en hacerle seguimiento diario, mira. De este listado que te hemos pasado de los clientes con alta probabilidad de desembolso, día a día, ¿cómo va gestionando tu equipo? Entonces, tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser parte del negocio, o sea, no dejarles, mira, toma el modelo y ya ve tú cómo lo gestionas, no, sino cómo te ayudo, ¿no? ¿Cómo me involucro? ¿Cómo te ayudo? Mira, aquí está el modelo, esta es una herramienta que te puede ayudar. ¿Qué te parece si hacemos esto, ¿no? Yo hago seguimiento, tú simplemente cumple con la labor de campo, ¿no? Y luego de cerrado el piloto, no sé, el mes, muéstrale resultados. Mira, ¿sabes qué? Ha mejorado en tanto, o de repente puede ser que no ha mejorado y se tiene que hacer algo diferente, ¿no? Y respecto al grupo control, hemos tenido tanto más conversion rate, ¿no? Pero ¿qué te parece si extendemos un poco más el piloto, etcétera? Entonces, lo que me ha pasado es, inicié mi piloto en dos regiones, pero luego vieron que funcionaba, también llámalos, ¿no? Recoge el feedback que te puedan dar y entre ellos también se pasan la voz, ¿no? Y finalmente ya se aplica a todo al 100%, ¿no? Entonces, lo que te podría decir es eso, Luis, involúcralos en el proyecto y haz pilotos, ten seguimientos, ¿no? No es presentar nada más, sino estar ahí de cerca, ¿no? Wow, Shirley, la verdad es que una explicación impresionante, ¿no? Estupenda. Este, muchas gracias. Gracias a ti por la... Gracias, Charlie. Gracias, Luis. Tenemos dos preguntas más. De Sandy Villafuerte. Dice, ¿cómo se mantiene vigente en la parte técnica un líder de Data Science? Hola Sandy, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Wow. La verdad, donde uno más aprende es muchas veces, a veces antes, o antes era así, o desde mi perspectiva, antes pensábamos que, wow, en un curso, ¿no? En un curso es donde más voy a aprender, pero donde, desde mi perspectiva, donde más he aprendido es en el trabajo, de tus compañeros, ¿no? De los casos que estás viendo. Puedes capacitarte tantos cursos de Python, lo técnico, pero si en el trabajo donde estás no estás construyendo los modelos, tus compañeros, por ejemplo, siempre hay de todos los perfiles, ¿no? Si es que uno quiere crecer en lo técnico, pues rodéate de que en tu equipo también haya personas que continuamente estén explorando, buscando y compartiendo, ¿no? Eso por el lado técnico, ¿no? Continuamente. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, ahora ya mi rol no es tanto crecer en lo técnico. Cuando era así, estaba viendo continuamente, seguía a los data scientists de empresas más top, ¿no? Ellos tenían sus GitHub, entonces veía, ¿no? Qué código, qué librería usaban, ¿no? El tema de cloud es súper importante también. Y bueno, ya ahora estoy en una posición más de liderazgo, entonces mi enfoque cambió un poco. Mi enfoque ahora es más impacto, ¿no? ¿Cómo los ayudo, ¿no? ¿Cómo hago que mi equipo se sienta cómodo trabajando? ¿Qué necesitan, ¿no? ¿Qué herramientas necesitan más? Busco espacios ya con otras empresas, con otras áreas, ¿no? Este proyecto que ha terminado, ¿no? Alguien de mi equipo, tengo que ya programar reuniones para ver cómo diseño los pilotos, etcétera. Entonces, em, eso te diría, Sandy, ver uno tu entorno, ¿no? Y ve definiendo qué, qué ruta deseas seguir, ¿no? ¿Quieres enfocarte y crecer más en lo técnico también? ¿O quieres ir de repente a una posición ya más de liderazgo, más de consultoría de repente?
¿Y cuándo te vas a ir dando cuenta? Mientras más proyectos veas. Mientras más proyectos veas, ya tu olfato va a ser diferente. Te dan un problema, ya vas a saber cuál es la receta, ¿no? Cuál es el camino. Y mientras más problemas variados veas también, ¿no? Listo, Sí. Cherry. Muchas gracias. Ahora otra pregunta más tenemos a cargo de Dani Gambini. Dice, hola Charlie, gracias por la ponencia. Quería consultarte cuándo se identifican datos outliers. ¿Recomiendas imputarlos o tratarlos con alguna técnica específica o crear un nuevo segmentos para analizarlos por separado? Hola Dani, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, mira, yo creo que depende mucho del criterio del data scientist, ¿ya? Yo he visto, por ejemplo, depende también qué sector, ¿no? Por ejemplo, en riesgos, ¿ya? Yo a veces cuando hay datos outliers, por ejemplo, si es que es para riesgos, yo he visto que ponen topes, ¿no? Ponen topes hasta el percentil 99, no sé, 95. Si hay datos que superan ese percentil, entonces pones el máximo, ¿no? Ese percentil, si es que hay datos que superan, le pones ese dato, ¿no? O lo otro también es esa variable de repente que tiene datos outliers, categorizarla, ¿no? Entonces ahí ya te evitas todo ese grupo, ya lo pones en una categoría, ¿no? También he visto, ¿no? Y hay otros que hacen transformaciones, ¿ya? Lo malo es que ahí ya pierdes un poco la interpretabilidad, ¿no? Logaritmos, hacen por ahí transformaciones. Pero finalmente, ¿cómo vamos a saber cuál? Dependiendo, por eso decía, ¿no? Por ejemplo, si es que es en riesgos o en el sector financiero, si es que es en riesgos sobre todo, cualquier transformación que hagas tiene que finalmente tener un sustento, ¿no? Ante la superintendencia, un sustento, ¿no? ¿Por qué aplicaste tal transformación, etcétera? Entonces ahí lo más simple era categorizar las variables o topearlas, ¿no? Pero si es que es en otra industria que no te van a auditar, puedes usar otro tipo de transformación y finalmente medir en función al resultado, ¿no? Esta transformación, cuánto gané de precisión haciendo esta transformación, ¿no? Y ahí vas viendo. Eso podría recomendarte. Listo, Cherly. Muchas gracias por tu excelente exposición. Yo tenía una pregunta más. Lo que pasa es que tenemos varios participantes que quizás no saben mucho los términos que se usan en los datos, ¿no? O en ciencia de datos, ¿no? ¿Podrías contarnos qué cosa es data storytelling, por favor? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Omar. Mira, esta es una de las habilidades muy valoradas y a veces como científicos de datos, incluso analistas de datos o ingenieros de datos, nos quedamos, ¿ya? Es el arte de cómo contar historia con tus datos. Al final, el análisis que hagas o el modelo que hagas, tú lo tienes que presentar. Y vas a presentar a un público no técnico la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo estructuras tu presentación, no? ¿Cómo cuentas la historia, ¿no? Data storytelling, el arte de contar historia con los datos, ¿no? De repente partes del problema, ¿no? Partes de cómo es actualmente el proceso, partes de tu propuesta de solución. Hay varias metodologías, ¿no? Tu propuesta de solución y ya explicas en qué consistió y finalmente los resultados que has obtenido, las siguientes etapas, ¿no? Vamos a hacer un piloto en tales zonas, etcétera. Pero es el arte de cómo estructurar tus ideas y siempre piensa, mientras más simple, mejor. Sí, mientras más simple, mejor. Los colores, ¿no? ¿Qué colores uso? Que no tenga mucho texto las presentaciones, etcétera. Entonces, siempre cruza, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Ten tu presentación y de repente a tu compañero o a tu jefe, mira, revisa, ¿se entiende? ¿Lo entiendes? A ver, revísalo. ¿Lo entendiste? De repente hay fallas ortográficas o mira, alguien más senior de repente de tu equipo, ¿no? Le puedes decir, que ahí lo puedes revisar, ¿no? Etcétera. Entonces, finalmente es el arte de contar ideas a través de los datos, ¿no? Ok, Cherly, muchas gracias. Ya me queda claro entonces qué cosa es. Tengo una consulta más ahora de Walter García. Dice...
¿Es necesario tener conocimiento avanzado en matemática para data science? Gracias, Omar. Muy buena consulta. Em, yo te diría, mira, yo he conocido casos, o sea, yo te diría, tengo una base estadística, ¿no? ¿Han visto esos? Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, rápidamente. Sí, Sí, claro. Gracias. genial. ¿Han visto? Este diagrama es muy conocido, ¿no? Es muy conocido. Un científico de datos tiene que tener conocimiento principalmente en tres áreas, ¿no? Tu base estadística, ¿ya? Y aquí viene también matemática, ¿ya? Conocimiento del negocio, ¿sí? Conocimiento de programación, ¿ya? Entonces, está en este mundo, ¿no? Tiene que tener de estos tres mundos, ¿no? Un buen científico de datos, ¿no? Su base estadística, su base matemática, negocio, porque lo que vas a hacer finalmente, si no traes resultados, se queda ahí, ¿no? Tengo que entender los KPIs, cuál es el objetivo del negocio, etcétera, ¿no? Y programación, ¿no? Si no sé programar en SQL, si no sé preparar mis datos, si no sé Python, que se me va a hacer muy difícil, ¿no? Pero mi base está acá, ¿no? Entonces, tener conocimientos avanzados, lo importante es que entiendas, sepas interpretar, sepas, porque hay muchas librerías, por ejemplo, que ya te ayudan bastante de esta parte, o yo creería que, a ver, se aprende haciendo, ¿ya? Pero sí, obviamente tienes que tener los conocimientos básicos. Es decir, que ya, no sé, vienes de una carrera de ingeniería, de repente se te hace más sencillo, ¿no? Ya tienes esta base. Sí. Sin embargo, mm, yo te diría, mira, yo he conocido perfiles, mira, de administración, incluso de sociales, que han pasado al mundo de ciencia de datos, ¿ya? Han pasado al mundo de ciencia de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son tan hábiles que aprender programación fue rápido. Esto, por ejemplo, fue rápido porque rápidamente conectan con el negocio. Ahora, de esta parte también investigaban, todo se aprende. Yo siento que se aprende, la verdad. Y yo creo que hoy en día tenemos las herramientas, etcétera, y uno no trabaja solo, ¿no? Siempre tienes un equipo, tienes un líder que te puede ayudar, ¿no? Pero diría, refuerza la base estadística, ¿no? La base matemática, no sé si tanta demostración, etcétera, pero sí es importante, ¿ah? De repente, si quieres profundizar más en el algoritmo, optimizar lo que está arrojando tu algoritmo, etcétera, puede ser, ¿no? Si por ahí. Pero también hoy en día hay comunidades, y además tenemos por ahí a las IAs, ¿no? ChatGPT, etcétera, que nos pueden ayudar con la interpretación, ¿no? Que antes sí era un poco más complejo. Sí. Ya. Gracias, Shirley. Ya, entonces ya no tenemos más consultas Yo, Ah, yo sí, también quiero ahí. preguntar, Gracias, por Stephanie. supuesto. Gracias, adelante, por favor. Shelly, estás em, ayudándonos a visualizar aquello que no se dice mucho del data scientist que lidera y sobre todo el que quiere pasar justamente a ese tipo de posiciones, ¿verdad? Gracias por esa visualización que a veces no se dice. De mi parte, que yo quería preguntarte, ya como una mujer data scientist, ¿no? Más el rol tú, ¿no? ¿Cómo es esta actividad de compartir ese rol con tu vida diaria?
si bien estás en el tema de liderar, pues también, como cualquiera de nosotros, también tiene una vida, tiene una vida, tiene un espacio propio, tiene actividades que hacer y de nuevo ir con tu equipo y ver cómo están, cómo es tú, Shirley, con tu posición. Nos ayudaría bastante para poder ver, sobre todo las que estamos por ahí, siguiendo tus pasos, ¿no? Me da mucho gusto que también acá esté Sandy. Sandy también vete en los temas de Data Scientist, que también está muy fuerte. Y sí, me gustaría conocer esa parte de Shirley. Gracias. Muchas gracias, Stephanie, por la pregunta y nada, agradecerte también a ti por la invitación. Sí, mira, la verdad, yo voy 3 años liderando una jefatura, pero ha sido todo un cambio. O sea, al inicio, solamente cuando trabajaba como en ciencia de datos, me asignaban un proyecto, me preocupaba solo por mi proyecto, ¿no? Yo definía los tiempos, manejaba el Gantt, ¿no? Etcétera. Pero mi enfoque era cómo mejoro mi algoritmo, ¿no? Cómo hago mi librería, cómo mejoro mi pipeline, etcétera. ¿No? ¿Qué algoritmos nuevos aprendo? Luego cambió mi chip, ¿no? Entonces, es todo un reto, les diría yo, ¿no? Incluso una vez hice un post en LinkedIn, pueden entrar y ahí pueden ver. Suelo a veces contar muchas de los temas que voy atravesando, pero sí, ya empiezas a adquirir otro tipo de habilidades. Por ejemplo, eh, empiezas en trabajar más en tu seguridad como líder, ¿no? Porque uno lidera, a veces tenemos modelos de liderazgo, porque principalmente vemos, ¿no? Mayormente líderes varones. Entonces, a veces en nuestra mente está, para ser buen líder tengo que ser como tal, ¿no? Pero nada, por ejemplo, personalmente mi carácter es un poco más tranquilo, entonces al inicio sí tenía mucha inseguridad, ya lo admito, pero luego empecé a trabajar más en liderar desde mi autenticidad, desde cómo soy yo, ¿no? Desde cómo soy, por algo estoy en esa posición y liderar cómo eres, ¿no? Justo para eso llevé, recuerdo, un curso en Laboratoria Plus que era sobre autenticidad en el liderazgo. Entonces eso me ayudó un montón. Luego, un líder tiene que ser buena persona. ¿Por qué? Porque se va a preocupar por su equipo. Ya tienes que ver también temas de manejo emocional bastante, tema de la organización, ¿sí? Porque van a haber momentos donde te van a escribir de un lado, de otro lado. O sea, ya tu rol, es más, hasta ya no vas a tener tiempo para agregar tu código, para modelar. Y eso al inicio me ha dolido. La verdad, dejar de programar me costó muchísimo, me dolió. Y ya tenía que ver ya otros temas, resolver problemas, ¿no? Priorizar proyectos. Entonces ya cambia tu chip, pero se va aprendiendo. Y yo algo que te diría, Stephanie, es a veces las mujeres queremos estar listas. No, pero me falta esto. No, pero esto me falta. Es decir, a veces queremos cumplir todos los requisitos recién para atrevernos a liderar una posición o a postular a tal posición, ¿no? A veces no es necesario y uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Y confiar porque si es que te han escogido es para algo también, ¿no? Y ahora mi foco está también en formar al equipo, ¿no? A veces veo sus caritas y voy viendo, ¿no? Está feliz, está contento, o está desmotivado, entonces tengo que ver también, ¿no? ¿Qué hago allí? Etcétera. O también ya tengo que ver hacia arriba con mis líderes, con mis jefes, ¿no? Por eso les decía, el rol de en mi caso yo no solo veo ciencia de datos, veo también dashboards, veo reportería, entonces ya tengo que ir viendo qué nuevas cosas tengo que ir presentando al negocio, porque si yo me quedo, si yo no presento nada nuevo, ya te miran como que, no mal ya, pero como que cuando uno está en el sector privado, constantemente tienes que presentar cosas nuevas, innovar, o sea, es así. Es así. Entonces, tienes que retar a tu equipo,
y a veces te tiene que tocar tomar decisiones difíciles, por ahí si tienes que sacar a alguien, etcétera. O sea, ahí te va a costar muchas veces, ¿no? Pero, y ahí viene lo que decía Stephanie, ¿no? A veces uno está con tantas cosas que a veces tener ese equilibrio es importante, ¿no? Si yo no estoy bien, no voy a poder dar eso a mi equipo, ¿no? Es algo que sí me ha costado. Recuerdo que después de mi primer año terminé diciembre súper agotada. Entonces hablé con mi jefe y le dije, no, mira, no estoy bien, quiero salir 2 semanas de vacaciones y vuelvo, ¿no? Entonces hablamos y muy bien, me ayudó muchísimo, o sea, descansar, es importante descansar. eh, y tener, o sea, creo que uno es bendecido si es que tiene un líder con la cual hay confianza, sobre todo cuando estás en tu trabajo, ¿no? Tienes esa apertura de decir, no estoy bien, ¿no? A veces también tenemos que mostrarnos vulnerables, ¿no? No somos súper poderosos, ¿no? Y también eso con tu equipo, ¿no? A veces parte de tu equipo, pues, nadie está libre de nada, ¿no? Puede pérdida de un familiar, etcétera. Entonces, por eso decía, ¿no? Un buen líder también tiene que ser un buen ser humano, ¿no? También preocuparse por desarrollar lo interior, ¿no? Y tener ese equilibrio, ¿no? Lo laboral, lo familiar, lo espiritual, etcétera. Gracias. Gracias, Shelly, por tu respuesta. Sé que a muchas las que estamos acá nos va a ayudar un montón. Ahí está Sandy. Eh, aprender a tener equilibrio, ¿no? Sí, creo que es fundamental y justo este episodio, estas ponencias, es justamente para recordar eso, ¿no? También mostrar a ustedes porque son personas al fin y al cabo y también necesitan ese espacio. Muchas gracias, Shirley. A Gracias, ustedes. Stephanie. Gracias, Shirley. Bueno, muy buena presentación la de hoy día, ¿no? Con excelentes expositores. Hemos aprendido bastante y, bueno, se han despejado las dudas que se han presentado, ¿no? Bueno, le agradezco nuevamente a Shirley por haber presentado, ¿no? Esta buena exposición y por favor nos podrías dar tus palabras para cerrar ya, para finalizar. Listo, muchas gracias, Omar. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Y nada, palabras finales sería, nuestra vida profesional muchas veces no tiene que ser una línea recta, ¿ya? A veces nos estamos arriba, luego bajamos, luego queremos cambiar de rubro, o sea, tiene la forma que uno quiere darle, ¿no? Pero sigue, ¿ya? Si quieres aprender esto, quieres cambiarte, no sé, de área, etcétera, aprendámonos, perdón, tomemos la decisión, capacitémonos y hacerlo, ¿no? No necesariamente es lineal, ¿no? Yo he visto varias personas que por ahí son de otras carreras, entraron a este mundo de ciencia de datos también y siguen adelante, ¿no? Pero siempre disfruta cada etapa en la que estás, ¿no? Con la idea clara a dónde quiero llegar, haz tu vision board, ahí ten clara tus metas, cuáles, en qué quieres mejorar, qué habilidades nuevas quieres ganar, etcétera, y nunca vamos a tener el control de todo, ¿no? A veces quiero, wow, quiero aspirarme a tener tal posición a cierre de año ya. De repente no pasa, pero va a pasar meses después, ¿no? Nunca uno va a tener 100% el control de todo, pero siempre todo, como dicen, ¿no? Hay un versículo que dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Confíen, siempre confíen en que todo tiene su tiempo, ¿ok? Vas a conocer a las personas justo las precisas para las cuales te van a ayudar en este proceso, ¿no? En tu vida profesional, etcétera. Entonces, nada, muchas gracias a todos, sigamos aprendiendo, el país nos necesita y nada, sigamos aprendiendo y compartiendo conocimiento. Gracias, Stephanie, gracias, Omar, gracias a todos. Muchas gracias, Shirley. Te agradezco el habernos mostrado un poco más de este Gracias. mundo de los datos. Gracias a ti por tu participación.